soy de la firma Texor. Norberto es geólogo, es representante de la firma Cerro Blanco, por ahí le digo Cerro Blanco. Y José Luis Mestre, ¿cómo se llama la empresa madre? JLM Industria. JLM José Luis Industria Mestre. es una empresa que está ubicada en San Juan. Son básicamente fabricantes, productores de todo lo que tenga que ver con representantes CEMEX de cementos mexicanos. Y bueno, fabrican todo lo que tenga que ver con carpetas 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1. Hoy vamos a presentar la marca de ellos. La marca nuestra es lo mismo, se fabrica es el mismo producto. Hoy vamos a presentar solamente el producto revoque térmico, que es 5 en 1, que es un revoque monocapa. Nosotros somos una fábrica de pinturas, algo de pintura que alquilasen, y hoy de pintura no vamos a hablar nada. Tenemos una serie de charlas para dar, depende un poco de la UOCRA. Nosotros hacemos básicamente todo lo que son pinturas para pisos, poliuretano sin solvente, epoxi sin solvente, epoxi al agua, y bueno, y el resto de las pinturas. Esta inquietud surgió por lo siguiente. Nosotros hace 2 o 3 años fuimos convocados por uno de los estudios más grandes que hay aquí en Argentina, que es Hirsch y Duhovne, que habían hecho un edificio con revoque térmico en un proyecto que habían reciclado un silo en un puerto, y se les cayó casi 10 pisos de todo el revoque del edificio. Entonces, a partir de toda esa situación, empezamos a ver los revoques que fabricaban, que ahora Norberto va a ser más específico sobre la cualidad de este revoque. Si bien hay en el mercado otros revoques que son de peor calidad o de mejor calidad o de distintas calidades, este revoque está aprobado por el INTI, y en este momento están exportando una cantidad importante a Chile y están haciendo barrios en San Juan, y ahora vamos a empezar en Córdoba. Yo lo voy a dejar con él. En la vida ustedes habrán visto médicos, ingenieros, abogados, enfermeras, pero geólogos nunca. Él es un geólogo especialista en el tema, con una gran experiencia en el tema, trabajó en grandes empresas. Bueno, los dejo para que hable sobre el revoque térmico, que es lo que nos convoca acá a nosotros. Roberto, todo tuyo. Bueno, muy bien, buenas tardes. Gracias por venir al curso. Como decía Santiago, nuestra empresa se encuentra localizada en la provincia de San Juan. Somos fabricantes de premezclados cementicios, ¿sí? Y al mismo tiempo somos importadores de cemento blanco en Argentina. Entonces promovemos mucho el uso de cemento blanco en productos para construcción. Nuestra empresa tiene más de 20 años de presencia en el mercado. Principalmente nos desarrollamos en la zona de Cuyo. Y hacemos, como estamos muy cerca de Chile, tenemos mucha posibilidad de exportación a Chile. Nos queda más cerca Santiago de Chile que Buenos Aires, físicamente, ¿no? Bueno, entonces, si les parece, comenzamos. Vamos a hacer una introducción sobre estos materiales. Mientras tanto, Juan nos va a ir aplicando material de revoque de cemento blanco. Como ustedes conocen, los materiales tienen un tiempo de fraguado para trabajar. Vamos a dejar que Juan comience la aplicación y yo voy a ir comentando sobre los temas y vamos a volver sobre lo que está haciendo en el trabajo. Bueno, Juan, entonces comenzás con la aplicación de revoque de cemento blanco, el revesticol. Si querés, correr la otra bolsa y comenzás con este. Sí, sí. Ya que lo mencionaste, te hago una consulta. ¿Qué Claro. fraguado va a tener fabricado? Aproximado. Eso. Vas a ver parte de los cementos blancos. Los cementos blancos tienen un fraguado más rápido que los cementos grises, ¿sí? Entonces nos da la posibilidad de que la trabajabilidad y fraguado sea más rápido. Por ejemplo, en el caso de estos revoques, como va a aplicar monocapa, el fraguado es a 6 horas. A 6 horas inicio de fraguado. Cuando son materiales livianos, como materiales térmicos, como son agregados de cargas de baja densidad, los fraguados están más demorados. Entonces tienen más o menos 11 horas en inicio de fraguado, cuando hablamos de materiales aislantes, ¿sí?
Muy bien. Bueno, con ese él va a estar entonces aplicando mientras voy comentando sobre los temas. Y cada tanto vamos a ir viendo su trabajo. Como siempre, cuando vamos a revocar, el primer paso es humedecer las paredes, ¿sí? Que es lo obvio, pero que muchas veces en obra no lo vemos. Entonces, les comento sobre la introducción del cemento Portland blanco, ¿sí? Tiene las características similares o mejores a como recién les comentaba que el cemento gris, ¿sí? Con resistencias que son superiores al cemento gris, ¿sí? Y algunas prestaciones que no solo lo diferencian por la blancura, por el color, ¿no? Sino justamente una propiedad muy importante es el desarrollo de resistencia. El cemento blanco a las 48 horas se alcanza la resistencia que tiene el cemento gris a los 28 días, para darse idea, ¿sí? Entonces nos permite hacer materiales muy seguros, ¿sí? Igual que si trabajáramos con cemento gris, con la posibilidad de darle color a los materiales, ¿sí? Nosotros vamos a ver la parte entonces de aplicaciones de cemento blanco hacia los revoques, ¿sí? Hacia los morteros. Estamos, disculpame que interrumpa Sí, sí. otra vez porque no sé si alguno quiere, porque creo que las preguntas pueden ser interesantes también para ver. Estamos hablando de la aplicación del cemento blanco. Vos hablaste de que aquí la resistencia de 48 horas de que tiene el cemento A 28 días. Interesantísimo el dato, me parece para... Lo que digo es, ¿hay aplicaciones efectivas? La pregunta mía son más que nada para que ellos puedan también conocerlo. ¿Hay aplicaciones efectivas que conozcan o que hayan hecho estructuralmente de cemento blanco? Acá. Bueno, sí. Un buen dato como para tenerlo. No, efectivamente, como recién les comentaba, por la resistencia que tiene el cemento blanco, se puede utilizar entonces para hormigones, ¿sí? De hecho, se está construyendo en este momento en la ciudad de Corrientes el edificio Torres Costanera Sur, en hormigón blanco, que va por 85 metros y va a pasar a ser el edificio en hormigón blanco más alto de Sudamérica, ¿sí? El más conocido acá en Buenos Aires es el Puente de la Mujer, donde la base del puente está hecha en pilas de hormigón de cemento blanco. Ese es el más conocido, ¿no es cierto? Sí. El cemento blanco que vendemos. Sí, sí, cemento blanco. Se puede hacer un edificio con cemento blanco. Sí, sí. Los cementos blancos que se conocen acá en Argentina son cementos que no tienen nada que ver de la resistencia que tienen ellos. Prácticamente en la actualidad, no sé si me equivoco, Roberto, ellos son no solamente los únicos que venden el cemento blanco estructural, sino que además la fábrica de cemento blanco prácticamente el cemento blanco no existe. Claro, por eso iba mi pregunta, ¿no? Porque vos si no tenemos como de aplicación para terminaciones, Sí, o de baldosa, es más, ellos, digamos, en un principio, estoy hablando de la década del 70, más o menos, su padre era el dueño de la fábrica, ellos tenían una fábrica de cemento blanco. Se puede fabricar cemento blanco, Claro, igual que. Lo que pasa es que no tenían las características de este cemento blanco, y este cemento blanco mexicano estructural, que tiene muchas mejores características estructurales que el cemento gris. Bueno, Dale, pregunta. como parte de que los morteros puedan ser usados con cemento blanco, las arenas necesitamos que también sean blancas para lograr un color blanco, ¿no es cierto?, en la terminación. Entonces utilizamos arenas de mármol, ¿sí?, que son blancas, más toda la parte de serie de aditivos para formulación de revoques premezclados, que los hacen más seguros respecto a utilizar materiales de revoques a granel en obra. Fíjense, por ejemplo, cuando comienza la mezcla, el material tiene incorporado un hidrófugo, ¿sí?, lo cual nos permite reemplazar la operación de azotado de hidrófugo en obra, al aplicar estos materiales monocapa, ¿sí? Ven que el agua es repelida por la mezcla, hasta que uno comienza a mezclar y ya se integra, ¿no es cierto? Además tiene aditivos especiales que regulan el tiempo de fraguado, como comentamos al principio, por los tiempos de
de endurecimiento y darle tiempo a trabajabilidad en los materiales, en el revoque. Utilizamos en estos materiales aditivos que evitan las fisuras, ¿sí? Para evitar el mapeado o el control de fisuras de los revoques. Y también nos da la posibilidad justamente que el material tenga el color incorporado, ¿sí? Nuestros revoques entonces de cemento blanco van a ver que pueden ser con color incorporado. Eso es lo que denominamos revoques monocapa en base a cemento blanco, porque en un solo paso uno puede hacer la aislación hidrófuga, darle espesor, cargarlo como si fuera revoque grueso, ¿sí? Hacer la terminación como si fuera un revoque fino, y llegar a la terminación con color, ¿sí? Como si fuera la pintura. En el caso de los revoques térmicos de cemento blanco, además de estos cuatro pasos que uno puede reemplazar, nos aparece la propiedad de aislación térmica, ¿sí? Que justamente en el tema de aislación térmica, lo que se suma es el color blanco de los revoques, que nos va a permitir tener rechazo al calor, al material infrarrojo, ¿no? A radiación infrarroja, perdón. Les voy pasando, si quieren, unas muestras. Bueno, continuando, van a ver que Juan va a comenzar entonces a hacer la aplicación como si fuera el revoque grueso, ¿sí? La consistencia, digamos, que uno prepara estos materiales es como cuando vamos a revocar, que uno levanta el material con la cuchara, la invierte y no se desprende el material, ¿sí? Esa es la consistencia adecuada. Y eso está dado por los... eso, claro. Le mostramos... Dale vueltas por este lado, Juan. Eso justamente está dado por los aditivos que utilizamos para darle trabajabilidad a las mezclas, ¿sí? Bien. Entonces, lo que está aplicando Juan, entonces, se trata de un revoque monocapa de cemento blanco que puede tener color incorporado, como les decía, y que lo tenemos ahí ya terminado, endurecido. El color ya viene de fábrica. Claro, viene incorporado en el material. Sí. Viene de fábrica. Viene de fábrica. Ustedes pueden comprar, en el caso nuestro, por ejemplo, acá en Buenos Aires, pueden comprar el revoque blanco para no tener desperdicio ni nada, y el colorante, puede ser cualquier pigmento, tiene que ser pigmentos especiales, pues si no, el cemento se lo comenta. Entonces ustedes así pueden preparar la cantidad que necesitan. Si ustedes compran un color y después le falta, o sea, ajustar un color en un cemento no es lo mismo que ajustar el color en una pintura. Entonces siempre conviene comprar cemento blanco y ustedes preparan el color en obra. Esa es una alternativa. Ahora, si es una obra muy grande, pueden... Lo que se compra, perdón, es el mortero blanco, no es el cemento blanco. Lo que compra uno es la mezcla preparada de cemento blanco con las arenas, ¿no?, que hace de revoque. Como decíamos, puede venir en color blanco, que es el color base, o puede venir pigmentado de fábrica, o como explica Rubén también, uno puede incorporarle otro color para hacer un color que esté buscando, ¿no? Ya hay una carta de colores. Que hay una carta de colores que a su vez se puede mezclar entre sí, ¿no es cierto?, para lograr colores nuevos, o bien a través de los pigmentos puede darle uno una coloración que se le ocurra, ¿no es cierto? Como la base es blanca, a diferencia de los revoques de cemento gris, la base blanca nos permite una paleta de colores sin límite, ¿sí? Entonces, las herramientas, la aplicación, vamos a hacer la aplicación entonces. Las herramientas de aplicación en estos revoques son las mismas que utiliza el albañil, ¿sí? En cuanto a mezclado, ya sea en hormigoneras, con taladro y mezclador, o bien si disponen de máquinas revocadoras, el material está formulado para aplicar también con las máquinas revocadoras. Lo que hay que tener en cuenta en cuanto a la aplicación, se trata de que los fratachos, cuando vamos a fratazar, los fratachos sean de madera blanca,
para evitar que el tanino de los fretachos de madera marrón manche en la superficie, ¿sí? Ahora vamos a verlo en su momento. Entonces, la aplicación puede ser por chicoteado y luego extendido. Claro, justamente en la operación de aplicación uno prepara las fajas con este material, ¿sí? Luego carga el material, retira el material de las fajas y lo completa con material fresco, ¿sí? Para que no se marquen las fajas justamente, ¿sí? En una bolsa, ¿en qué cantidad de agua? Las bolsas en este material, que es el monocapa blanco, la bolsa es de 25 kilos y se empasta entre 6 litros, 5 litros y 6 litros de agua. Las bolsas que utilizamos son de 25 kilos por el tema de la reducción en el peso de los envases, que no deben superar los 25 kilos. O sea, las bolsas de 30 las estamos pasando a bolsas de 25 kilos. ¿Cuántos metros cuadrados te cubre una bolsa? Y las bolsas, el rendimiento va a depender del espesor con el que se aplique el material. Ustedes se pueden dar cuenta que a mayor espesor, la superficie que va a cubrir va a ser menor. En general, para revoques monocapa, hablamos de espesores de 1 centímetro, entre 1 centímetro, 1,5 centímetros como mínimo, para lograr el efecto monocapa. En ese caso, una bolsa de 25 kilos nos va a cubrir 1 metro cuadrado. Es decir, con ese espesor vamos a tener el efecto hidrófugo, ¿no es cierto? Vamos a poder nivelar el muro y hacer la terminación, ¿sí? Entonces, el rendimiento depende del espesor. Pero entre 1 centímetro y medio la bolsa va a rendir menos. 1 metro cuadrado por bolsa, sí. En general es eso. Hay aplicaciones de menor espesor, o sea, si uno lo aplica ya sobre revoque existente, sobre un revoque grueso, el espesor va a ser menor y el rendimiento va a ser mayor por metro cuadrado, ¿sí? Pero acá hablamos siempre de usarlo como sistema monocapa para que se logre... Pero está bien, pero se puede usar para corregir un revoque feo, que está lleno de arañas, medio... Claro. No se puede usar para... Seguro, sí. menores como- Sin ningún problema, sí. Si fuera de aplicar... Sí. En el caso de los revoques que vos comentás, él está en la zona de Chascomús, que hay mucha humedad, hay muchos revoques deteriorados del constructor. Héctor, ¿no? Sí. Si ustedes tienen que hacer una reparación, hay que lavar primero el sistema de vapor. Se le pueden poner un ligando, un adhesivo, junto a toda la pared, que en el caso nuestro se llama primera mano, que se aplica justamente con cemento blanco, 300 gramos por metro. Y después se aplica el revoque en capas muy finas. Es importante el tema de la limpieza y del adhesivo que se le pone a la pared primero. Y siempre, importantísimo, me parezca una cosa, pero mencionó Roberto, me parezca una cosa simple, importante siempre que ustedes van a trabajar, humedecer la pared. Porque si el adhesivo tiene cemento blanco y el cemento fragua con el agua, si abajo no tenemos humedad, el cemento nunca termina de adherir bien. Entonces, importante, ese sería el esquema, sería lavar una primera mano de adhesivo con cemento blanco y después el revoque que ustedes quieren hacer para nivelar. Bien. El tiempo de secado le damos unos 20 minutos entre lo que es extendido que estamos haciendo y comenzar a hacer la terminación para hacer las texturas, ¿sí? O fratazado, como sería. De esa manera la persona tiene tiempo para hacer una superficie mayor de extendido, ¿no es cierto? Regleado, para luego pasar a hacer un fratazado. En general es 20 minutos, que siempre todos estos tiempos están muy, digamos, ajustados de acuerdo al clima, ¿no es cierto? Cómo se esté trabajando. Es importante también en el secado la cantidad de agua que le ponen. Si ustedes se pasan de agua, o sea, esto es
tiene que cumplir más o menos justamente la cantidad de agua que está recomendando Norberto. 6 litros. De 40 litros estamos arruinando el producto. No se le pone mucha agua y el río estropea. Es importante en el secado, en las condiciones climáticas, la cantidad de agua y el espesor. El espesor no es lo mismo, un espesor de 2 centímetros, como ahora le va a comentar en el revoque térmico. Sí, con más cantidad. Con el revoque este común que le estamos dando una capa más fina. Pero es importante la cantidad de agua, el espesor y el tiempo. El frío hace que el agua se evapore más lento y se quema así. Justamente al trabajar con cemento blanco y colores, como tenemos, ¿no? Es muy importante mantener la proporción de agua a lo largo de la mezcla en toda la obra, porque recuerden que estamos haciendo también la terminación con estos revoques, ¿sí? Si uno pone agua de más o agua de menos, el color va a ser el mismo, ¿sí? Pero la tonalidad va a ir cambiando. Con más agua el color resulta más claro y con menos agua le va a resultar el color más oscuro, el tono más oscuro, perdón, no el color. Entonces es muy importante en estos trabajos medir la cantidad de agua que utiliza uno por cada vez que mezcla por bolsa, ¿no es cierto? De esa manera logra un color uniforme a lo largo de toda la obra. Y la resistencia es la misma, ¿no es cierto? El espesor solamente es para llevar a plomo el muro, ¿sí? Y como te decía recién, si aplicamos 1,5 centímetros, es lo recomendado, ¿no es cierto? Si tuvieras que cargar 4 centímetros, ¿sí? Tendrías que hacerlo en 2 veces el trabajo. Cargar 2 centímetros en la primera vez y luego al día siguiente cargar los otros 2 centímetros, cuando el muro está muy fuera de plomo, ¿no? Ese sí es el trabajo correcto. Con respecto a los costos, eso, bueno, podía comentarlo al final, pero podemos ir viendo el tema. Siempre decimos, analicemos los costos respecto al metro cuadrado terminado, ¿no es cierto?, de los revoques. Y en este caso decimos, comparemos el trabajo que se hace en forma tradicional, utilizando materiales a granel, comprando el cemento en bolsa, la arena a granel, la cal, haciendo la mezcla en obra. Tiene todo un trabajo de acarreos de movimientos de materiales, ¿sí? Que en obra hay mucho desperdicio, muchos problemas de movimiento de peso, ¿no es cierto?, de bolsas. Entonces, muchas veces en obra no se tiene en cuenta o se tiene poco en cuenta todo ese movimiento extra que significa manejar materiales a granel, ¿sí? Las mermas que hay por pérdidas de materiales, los tiempos que necesita uno mover materiales a granel en obra para hacer las mezclas, mientras que utilizando material premezclado en bolsas, donde solamente le agrega agua a la mezcla, ¿no es cierto?, para hacer el trabajo, significa un ahorro en movimientos dentro de la obra. No hay desperdicio prácticamente de material porque utiliza las bolsas nada más que necesita para hacer esos revoques. Y bueno, ahí comienza a haber ahorros en cuanto al uso de material premezclado respecto al material de granel. Y luego, en el caso de estos revoques con cemento blanco, comienza a ver el tema de la terminación. Como la terminación ya tiene color, hay un paso donde no interviene la pintura, ¿sí? Por eso hacemos mucho hincapié en respetar la proporción de agua de la mezcla para que el color o el tono de color resulte uniforme en la obra. Yo esa parte no la escuché, eso, que no se usa pintura, ¿eh? Eso no lo escucho. Cuando la situación sale mal, no, justamente hablando, es muy interesante comentar muchas veces los problemas de obra, ¿no es cierto?, y cómo se solucionan. Acá hay una pregunta. ¿Sí? No, está bien, yo decía que da un buen tono blanco para poder pintar. Pero ya queda terminado, Sí. Esto es cerecita, grueso, fino. Este no, porque vamos a presentar ahora. Cerecita, grueso, fino. No, o sea, Antitérmico y color. Queda terminado. Usted quiere hacer un color. Claro, Si usted lo vamos quiere a hacer ver. un edificio azul, con esto al cemento le pone perrite azul o pigmento azul y hacen un edificio de todo azul y no lo tienen que pintar más.
todo el mismo color. Buenísimo. O sea, a diferencia de cualquier celeste. Acá estaban hablando del costo. Norberto es especialista en el tema de costo, quiero decir una cosa. Bueno, no tanto, pero No es especialista. tenemos información. Después le vamos a dejar Unas planillas. una dirección. Además, le vamos a dejar un cuadernillo, pero después le vamos a dejar una dirección, o ustedes quieran ver un costo comparativo entre lo que sale un reboque tradicional. Comenzar Con a este hacer reboque esta que le vamos a decir Sí. exactamente con los valores actualizados cuánto sale. Hacer esto y hacer un reboque profesional, porque además del costo del material, ustedes tienen que pensar, ustedes primero hacen cerecita, después grueso, después fino, después color, después revestido. O sea, tienen que, mano de obra, tienen 5 veces más mano de obra tradicional. Acá es una sola capa. O sea, lo hacen una sola vez y lo dejan terminado. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Esto es un revoque técnico. Ustedes tienen que pensar que no es más o menos, después lo nivelo, después lo cuadro, no. Esto tiene que quedar perfecto de una. Entonces, se ahorran todas las manos de obra que les estuve mencionando. Es muy importante la calidad de la mano de obra y que piensen que esto es una especialidad. No es que le pongo un poquito más de agua, menos de agua, me la rebusco, no. Si decimos 5 litros, son 5 litros. Si decimos 6 litros, 6 litros. Pero siempre es así. Una balancita, no con un medidor de leche, no. Balancita, agua limpia, agua a temperatura y aplicarlo. Entonces, de mano de obra, uno se ahorra un montón en una obra, uno se ahorra un montón de dinero. Y además, la mano de obra de esto se cobra distinto también, porque es una especialidad que no lo puede hacer mucha gente, directamente no lo hace. Ustedes lo ven aplicando y fíjense. ¿Es nacional esto? ¿Cómo? ¿Es nacional? Claro, sí. Somos, como les decía al principio, nuestra empresa está ubicada en San Juan, Texas está ubicada acá en Buenos Aires. Trabajamos en conjunto para desarrollarlo, claro. Lo único que hago una aclaración, el cemento blanco. Los cementos blancos son importados. Es importado, porque acá no quedó ninguna fábrica, nunca hubo cemento blanco verdadero. ¿No? El cemento blanco es de Cemex, cemento mexicano. Y ellos son representantes de la empresa, acá en la Argentina, son importadores. El único importador que hay de cemento blanco mexicano, que es el único que hay. Sin que interrumpa el proceso. Hoy me hacías un comentario sobre las arenas y la diferencia. Bueno, puedo comentarlo. Mientras, pueden ver que ya Juan comenzó entonces el extendido como para comenzar a fratezar, ¿no es cierto?, material. Si les interesa, pueden venir a probar el material en estos momentos, ¿sí? Tengo una consulta con respecto al color. Teniendo en cuenta la variabilidad de la radiación solar, Sí. ¿cómo responde la pigmentación que se le pone al producto con la radiación solar? Y utilizamos pigmentos, ¿sí?, que resisten el ultravioleta. Hay pigmentos que no resisten ultravioleta y otros que sí resisten ultravioleta al exterior. Justamente nos aseguramos de usar pigmentos que resisten ultravioleta para que pueda ser aplicado al exterior. Claro, porque hay otras utilizaciones exteriores que uno pone un pigmento y después con el correr del tiempo lo que es la pigmentación va bajando en su escala de colores. Sí, no, nosotros usamos pigmentos que son permanentes. Son base de óxidos de hierro, ¿sí?, la gama de negro, rojo, amarillo, ¿sí? Con las mezclas de esos colores logramos paletas de ocre, cafés. ¿Todos los colores pueden ser? Y prácticamente sí, porque en los colores especiales, que son verdes y azules, en verde usamos óxido de cromo, que es óxido de cromo verde, ¿no es cierto? Resiste todo. Y en el caso azul, utilizamos azul de cobalto, que es el azul que se utiliza en cerámica y resiste todo, ¿no es cierto? O sea, no se pueden utilizar pigmentos orgánicos. Claro, los pigmentos orgánicos, no se pueden usar. esa es la ventaja de las pinturas, que tienen aditivos protectores de ultravioleta que les permite utilizar pigmentos de diferente composición, orgánicos, ¿no? En este caso son pigmentos inorgánicos que son estables al ultravioleta. Como decís vos, son estables al ultravioleta, tienen cierto decaimiento con los años, ¿sí?, pero el color no desaparece.
¿sí? Mientras que un verde orgánico de estalocianina dura 1 año, al año desapareció. Un azul de estalocianina dura 6 meses en mezcla de cemento, ¿sí? Entonces eso nos aseguramos. Comentaba también sobre las cargas minerales, las arenas, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos arenas que, como les decía al principio, para mezclas de cemento blanco conviene que la arena sea blanca, si no, la mezcla, el mortero toma el color de la arena, ¿sí? Si usamos arena Paraná, como es nuestra zona, el mortero nos quedaría amarillo, ¿sí? El color de la arena Paraná. En la zona nuestra de Cuyo las arenas son marrones, porque son arenas volcánicas, entonces el revoque con cemento blanco resulta un color de tierra prácticamente. Entonces utilizamos arenas blancas que son de calcita, de mármoles, ¿sí? Como decía acá el profesor, nosotros comentábamos que no utilizamos arenas de cuarzo, que sería el otro mineral blanco, que viene en forma de arena de trituración, por el tema de que el cuarzo produce silicosis, ¿sí? Si se aspira polvo de cuarzo, nos ataca los pulmones. Entonces, siempre comentamos que utilizamos arenas de mármol, que son blancas, que no tienen efecto nocivo, ¿no es cierto? En el caso de los revoques térmicos, lo que utilizamos son también arenas volcánicas de color blanco. En una de las muestras que pasé, que está circulando, ven el color, después lo vamos a aplicar también. Y estas arenas también no contienen cuarzo, es arena volcánica libre de cuarzo, ¿sí? De mucho menor densidad, por eso son aislantes. Son 2 tipos de revoques, claro, son revoques monocapa de cemento blanco, el que estamos mostrando es el tradicional de color, que decimos 4C, mientras que luego vamos a seguir con el revoque térmico, también es monocapa y es el 5C porque el quinto sería la propiedad térmica, de aislación térmica. El valor en nuestro caso es 0,21 en el lambda, ¿no? 0,21. Estamos trabajando ahora en desarrollo de otro revoque térmico, también con base mineral, con conductividad térmica menor, digo, más baja, ¿no? Reemplazando la arena volcánica por perlita expandida. Ah, sí, sí. Ahora, claro, en el extendido, ¿no es cierto? Como vieron recién, lo estamos haciendo por chicoteado y presionamos con la llana metálica para darle más presión al revoque. Si el albañil está habituado a usar el fratacho, hace lo mismo con el fratacho de madera, pero con la llana metálica lográs más presión sobre el muro, ¿sí? Ahí como lo está haciendo. Luego el fratazado, a ver, está acá. Entonces, enseguida va a comenzar con el fratazado. Les decía el tema del fratacho de madera, para utilizar madera blanca de pino, para evitar que el otro fratacho que es marrón nos desprenda el tanino cuando hacemos el trabajo y nos deje el revoque manchado así de color marrón. El fratacho de pino tiene esa ventaja, digamos que no mancha, y la desventaja es que el pino se deforma mucho, ¿sí? Se nos empieza a quebrar, dura muy poco tiempo. Es difícil de conseguir también. Entonces, lo que vimos justamente es esta otra herramienta. Esta otra herramienta la vimos en Chile, donde se utilizan mucho estos materiales, y esta gente lo que hace es pegarle una lámina de goma eva a un fratacho plástico, ¿no es cierto?, que está en desuso. Se le pega una lámina de goma eva de 5 milímetros, que es la que se utiliza en calzados, ¿sí? De esa manera van a ver que logran el fratazado y logran hacer las texturas sin dificultad. Si se les gasta la goma eva, ¿qué sucede? ¿No es cierto? De tanto usarlo, la despega y le pega nuevamente la lámina de goma eva. Entonces el propio albañil, ¿no es cierto?, puede armarse su herramienta sin mucho inconveniente y lograr justamente lo que vamos a ver, texturas, este tipo de trabajo sin inconvenientes en el fratazado. ¿Cuánto tiempo tenés para fratacharlo? Ah, bueno, fíjate, entre extendido y fratazado 20 minutos. ¿Sí? De esa manera la persona puede hacer una gran superficie y volver y empezar a hacer el fratazado, ¿no es cierto?
Sirve para todo, sí, sí. Tanto interior como exterior, digamos, el material es impermeable al agua de lluvia y es permeable al vapor de agua, ¿sí? Tiene ese comportamiento. Evita, digamos, el ingreso de humedad y la humedad interior se disipa hacia afuera. No es barrera de vapor. Cerecita es una marca, nosotros decimos hidrófugo, ¿no? Sí. Pero es una marca muy, muy fuerte realmente, de muchos años. ¿Tengo una consulta? ¿Sí? En los revoques tradicionales que tenés que revocar la pared exterior, cuando hay mucho calor, ponen media sombra para que no se queme el revoque. Claro. ¿Cómo es el tema con este material? Lo mismo, claro. Lo mismo, sí, eso es lo correcto, digamos. Si estás trabajando a la intemperie en condiciones así muy, muy drásticas, lo que se hace es cubrir con media sombra para evitar que el muro se caliente en realidad, ¿no? Por eso mojamos la superficie para que el muro, no bajemos la temperatura del muro. Yo digo así rápidamente, el agua que uno moja el muro, el agua no pega, ¿sí? Lo que hace el agua es bajar la temperatura del muro y saturarlo para que no le quite el agua a la mezcla, ¿sí? Por eso es muy necesario, antes de revocar siempre, verificar de mojar los muros, ¿no? Como decían los antiguos, decían en obra, al sereno se le encargaba mojar los ladrillos, ¿no es cierto? Para al día siguiente hacer la operación, ¿no? Esas situaciones se fueron perdiendo, ¿no? ¿Se puede hacer el revoque tradicional y casi terminar y hacer la terminación con eso? Sí, seguro, sí. Si ya tenés revocado tradicional y te gustó este material o el aislante térmico, lo tenés que aplicar encima. Tipo el pin, ¿dónde pasó esto? ¿Cómo? Cuando te dicen un revoque, un pan, una pared, ¿no? Y dejo releado nada más y después hago la terminación con esto. Claro, puede ser, sí. Vas a consumir menos espesor, ¿no es cierto? La diferencia que haces, ahí ya gastaste todo, ya hiciste todo el trabajo. Esto es para ahorrarte todo ese trabajo. Pero vos suponés que vos ya lo tenés hecho. Querés terminar con revoque blanco como antiguamente se hacía con el revoque blanco Inca, que venía con pique. Si ustedes quieren hacer eso, no hace falta darle tanto espesor. Claro, menos O un espesor de 3 milímetros. Salvo que lo que quieres hacer es... Como taquín. Claro, como un tarquini. No, a diferencia del tarquini. El tarquini es un mal producto, no es porque nosotros... No, tiene dos formas. Este no absorbe humedad. O sea, una cosa es un revoque, como el que vos acabás de mencionar, recibe agua, hay viento que pega a la suciedad, entonces yo vivo en Pinamar. Todas las casas que están hechas con revoques de ese estilo están todas sucias. Entonces, si ustedes van a Europa, a cualquier parte de las casas que están cerca del mar, y están hechas o con piedra o con este tipo de revoque. Ustedes nunca pueden poner en una zona húmeda un revoque como ese que absorbe humedad. Entonces ese es una mala solución. Ahora, ¿por qué se pone ese revoque? Porque ustedes les preguntan a los constructores, ¿por qué ponen ese producto? Y porque queda mal revocado. Entonces yo les digo, para eso estamos charlando acá, es importante que ustedes se mentalicen que tienen que revocar bien. Si ustedes quieren ahorrarse trabajo y quieren ahorrarse material, tienen que especializarse en hacer bien el trabajo. Este material se los permite hacer. Pero si ustedes cargan en un lado 2 centímetros, en un lado 1 centímetro, los baños no le dan el plomo, después ya los azulejos no entran, tienen que después empezar a nivelar, poner ese tipo de producto. No. Esto es un producto ideal para exterior, porque repele el agua, no es humedad, no se ensucia tan fácil, es fácil de limpiar y tiene una dureza espectacular. Una pregunta, tenés que hacer una reparación, tenés que hacer una reparación. Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo es el material? Sí, yo digo muchas veces, hicimos ya toda la obra, la pared de color y el electricista faltó pasar un caño de luz, ¿no es cierto? O faltó poner aire acondicionado. Es un problema porque nuestra pared ya está terminada con color, ¿sí? Y si hacemos la canaleta, volvemos a revocar, se nota la marca del material fraguado, ¿sí? Es muy interesante eso. Ahí es donde justamente
hay dos caminos, que la solución es con pinturas que igualan el color, ¿sí? Hay un producto que se llama igualador de color, ¿sí? Que se aplica sobre monocapa del mismo color y bueno, lo deja uniforme, ¿sí? Y por otro lado, el uso de pintura de cal, también de color, ¿sí? Con el mismo color del revoque monocapa, le permite pintar esa reparación que hizo o esa intervención, ¿no es cierto?, de un pasante. Y como la pintura de cal tiene la misma apariencia del revoque de cemento, ¿sí?, de color, no se nota que hay una reparación. Es una buena forma de solución, digamos, en un sentido, con una pintura igualadora de color que pinta todo el paño, o bien con pintura de cal que le permite pintar solamente la reparación. Quiero hacer una pequeña aclaración con relación a la pintura de cal. Normalmente cuando nosotros tenemos que hacer un trabajo de muy baja calidad, pensamos en pintar con pintura a la cal. Sin embargo, con la pintura de ellos se pintó la estación de retiro. Y en España hacen pintura de cal con grafeno, que consume y limpia el aire, porque la cal limpia el CO2 y hace que los mosquitos no se peguen en las paredes, que las moscas no se peguen en las paredes, incluso nosotros usamos la pintura, ¿no es cierto?, para evitar el dengue y las moscas y todo eso que es a la cal. Ahora, la pintura que hacen a la cal es una pintura que viene con aditivos, que se pega muy bien, es impermeable, no se deteriora con el agua. O sea, son pinturas alacales especiales. Tal es así que ya les digo, la estación Retiro se pintó con esa pintura. Y todo lo que sea, en el caso que tengan que hacer reparaciones o pintura de edificios ornamentales, la pintura lacal, esta pintura lacal, con la que vendemos nosotros, es una pintura lacal especial que le va a proteger el muro, está a favor del medio ambiente porque consume CO2, ¿no es cierto? Y es una pintura que no es muy barata, pues es una pintura especial, pero tiene particularidades que las pinturas comunes no tienen. Hoy vine a hablar mal de las pinturas. No, le hago una aclaración también porque ya lo que está diciendo también, la verdad es que para el medio ambiente, para las personas, al hacer pinturas de cal, la dilución es en agua, o sea, no tienen dilución de solvente. Con lo cual se emiten no hay emisión de compuestos orgánicos volátiles que son dañinos para el aparato respiratorio. Es lo que también es responsabilidad hoy por hoy. Bueno, nosotros digamos, voy a meter un bocadillo, me dejan vender un cachito. Nosotros tenemos pinturas al agua, epoxis al agua, y poliuretanos al agua, que sirven para pintar automóviles, sirven para pintar máquinas, sirven para pintar pisos, pesadas, bueno, hospitales, colegios, que no tienen solventes orgánicos. No tienen solventes orgánicos. Este que es bocadillo. Pasate acá adelante. Para mezclar acá adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? De poquito. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Vos dijiste que las pastas se hacen, después se quitan y se rellenan. Con material fresco, sí, sí. Para que no se marque. ¿Y de qué material son las reglas o las pajas que se utilizan? Y reglas metálicas o bien faja con el mismo material. Usted puede hacer la faja, ¿no es cierto? Dejarla preparada para hacer todo el muro y luego cuando va a rellenar la faja, pica ese material y la reemplaza por material fresco, para que no quede marcado de color distinto por la diferencia de fraguado, ¿sí? No, pensé que era una paja, era una regla de aluminio o algo que no... También la retira, no, sí, la retira y rellena con material fresco. Sí, mejor si utiliza reglas de aluminio, sí, mucho mejor, claro, claro. No, entonces, redondeando con el tema de las reparaciones justamente de revoques de color, la mejor solución sería una pintura de cal porque no nota el efecto de la reparación. La apariencia de la cal es la misma que si fuera de cemento. Mientras que un látex tiene un brillo distinto. No, no, claro, justamente. Sí, sí, esa gran ventaja, sumada a lo que comentamos sobre beneficios que estamos, digamos, reactualizando de la pintura de cal, ¿no es cierto? En cuanto a sustentabilidades y beneficios. No necesito, por ejemplo, en una habitación, si tengo una pared con una reparación, pintar todo. Esa parte nada más. Claro, como decía, muchas veces se olvidaron de poner un caño de luz y hubo que picar el revoque terminado. Esa sería la solución más adecuada, ¿no? No sé, ¿cómo estamos con el fratazado, Juan? Estamos bien. ¿Se puede fratazar? Ah, Falta un cachito, Esto es muy bueno si ustedes tienen que, por ejemplo, revocar baños. O tienen que pintar
trabajar en lugares de Es decir, mucho primero, humedad, para- la costa, Sí, sí, para primero el río. Porque estos son materiales que dependen. Nosotros incluso tenemos estudios venecianos que se pueden aplicar sobre esto o sobre el revoque tradicional, que también están adecuados para zonas húmedas. Ustedes pueden ahí preparar distintos colores, pueden hacer un collage, ¿cierto? Con los estucos. Entonces, son impermeables. Acá hay No das. necesitan experto. Tendría que verlo para ver si se puede. No, es experto. Pero si son impermeables, ¿no? Un baño, uno pasa que con el vapor, ¿no? Son permeables al vapor de agua, son impermeables al agua de lluvia al exterior y permeables al vapor interior, permeables al vapor de agua. Quiero hacer un comentario con relación a eso. Vos cuando tenés humedad en un baño, tenés dos posibilidades. O guardarla en el techo. Ese concepto, vamos a hacer la cosa del viejo para que absorba humedad. Y bueno, entonces después si absorbes humedad, imagínate, el agua la metés ahí calentita, está bárbara, no se va madre. Vienen los bichos, en cambio, si vos no la dejás que el agua entre a la pared, hay pinturas antihumedad, hay una cosas que no quiero traer el tema, el agua no entra y no tenés hongos. Ustedes van a un hotel 5 estrellas, los baños están siempre impecables. ¿Y las pinturas qué son? Satinadas. El concepto ese que se desarrolló hace 150 años y que sigue estando, porque los techos antes había bovedilla, entonces en esa bovedilla separada del yeso del techo de arriba había aire, entonces dejaban permeable esa primera capa para que pase el aire y arriba con 2 rejillas sacaban la humedad. Eso ya no existe más. Ustedes cuando van a la pintura dicen, no, porque esta pintura para celulloso te permite absorber. Son mentiras eso. Ustedes van a una casa que tiene humedad, es porque la pintura está mal hecha o el revoque está mal hecho. Ustedes pueden ir a un lugar, a un baño, que está permanentemente saturado de humedad y está sin hongos. Porque ustedes, para que los hongos se desarrollen, en un vidrio, por ejemplo, ¿se desarrollan los hongos? Bueno, y en la pared lo mismo. Si la pared no absorbe humedad, nunca se van a desarrollar hongos. Ese concepto es un concepto que hay que desterrarlo, que fue cuando empezaron a fabricarse pinturas. O sea, el revoque bien ¿Cómo? preparado, el mortero bien preparado, y usted lo pone en la pared. Si ustedes ponen... Si está bien el mortero hecho, es imposible que no humedad. Exactamente, porque la humedad no se puede... si ustedes siempre piensen lo siguiente, ustedes en un auto, se empaña todo. ¿Ustedes han visto en los vidrios de un auto hongos, humedad, barniz? Nunca lo han visto. Cuando ustedes pueden replicar eso mismo en una casa, no hay por qué preparar el muro para que absorba humedad. Si ustedes preparan el muro, acá en Chascomús, sos vos, hay grandes problemas de humedad. Claro, pero ¿qué ocurre? Porque hay todavía casas que son de la época de la colonia, de barro, que estamos atrás en barro. Entonces, esos lugares, lo que hay que tratar de que la humedad no sea absorbida por el muro, porque una vez que nosotros metimos la humedad en el muro, no la sacamos más después. Estos son revoques finos, ustedes fíjense el espesor que le están dando acá al revoque, impermeables, y además que al no mojarse, al no absorber agua, hacen que la suciedad no se meta en el muro. A ver, pasando a limpio, ¿no? Vas a tener condensación entonces superficial del agua de vapor, por ejemplo. El agua de vapor. Vas a tener condensación superficial, no vas a Yo tener... no quiero... Hay una ley que es la ley de Kunsel, que maneja, la ley de Kunsel maneja el tema de intercambio de humedad. Kunsel nos dice, si tenemos que evitar que el agua de lluvia penetre en el muro, nos dice Kunsel, ¿no es cierto? Ahora, si no logramos que el agua de lluvia penetre en el muro, lo que tenemos que hacer es que se evacúe rápidamente, que se disipe rápidamente. Ese es el principio de la ley de Kunsel para evitar los problemas de humedad en los muros, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que nos está ocurriendo, podemos intervenir con aditivos, con materiales que eviten que sea impermeable, ¿no es cierto?, el agua de lluvia, o bien, si no es impermeable, como hablamos de la pintura de cal, rápidamente el agua se disipa hacia afuera, ¿sí? De esa manera no se nos ampollan las pinturas, ¿no es cierto?, o no se nos ampollan los revestimientos,
o no se degradan los revoques. Y en ¿sí? el baño cuando tengas condensación de vapor no van a tener degradación tampoco. Hay pinturas, Es justamente, el revoque y la pintura. debe tener en cuenta que no forme esa barrera de vapor y que la humedad interior se disipe hacia afuera. ¿sí? Eso nos dice Kuntzel. Tenemos que dejar que la humedad disipe hacia afuera, ¿no? Yo quiero hacer un comentario en el tema este de la humedad. Si nosotros insistimos mucho en este tema, nos vamos a ir de podemos hacer una charla especialmente en el tema de esto. Pero les quiero decir algo. La humedad en el ambiente está. Ahora, ¿por qué circula? ¿Por qué circula la humedad y siempre termina en el mismo lado? Porque los muros, si ustedes toman la temperatura del muro, en la base, en el medio y de arriba, tienen diferentes temperaturas. Esa diferencia de temperatura que tenemos en el muro hace que haya una circulación de aire. Entonces, para evitar eso, existen pinturas térmicas. Pero no me quiero meter en ese tema porque nos vamos a ir. Nosotros tenemos un producto que justamente para nivelar la temperatura del muro y evitar que la humedad circule por todo el muro. Eso, le digo, dejémoslos ahí, en cualquier momento hacemos un tipo de... No, sí, el tema humedad es para otra clase de tienda. Bueno, les comentaba sobre lo que estamos avanzando en el revoque. Va a comenzar a ser esfratazado, ¿no es cierto? Que nosotros probamos, si el material está en condición de esfratazar, la herramienta no nos debe quedar pegada, permíteme, el fratacho, si nos queda pegado, ¿no es cierto?, al muro, es porque el material está fresco todavía, ¿sí? Como estamos acá adentro, los fraguados de tirada es mucho más lento, no hay circulación de aire, pero igual Juan, que conoce, va a lograr hacer esfratazada. Lo va a hacer de a poco, ¿no es cierto? Mientras tanto, él nos preparó el material térmico. Fíjense lo que estuvo haciendo aquí, ¿no es cierto? Es el revoque que decíamos con cemento blanco y utilizando el granulado volcánico, las arenas blancas de origen volcánico, que también va a tener la trabajabilidad que tiene un revoque convencional, con el color, con las propiedades hidrófugas, como recién estamos hablando, y enseguida vamos a comenzar a aplicarlo. Entonces, en el fratazado, como les decía, necesitamos utilizar el fratacho de pino, ¿sí? Para que el tanino no nos manche la superficie de color o la superficie blanca, o bien esta herramienta que, repito, es un fratacho plástico al cual se le pegó una lámina de goma eva de 5 milímetros y con eso puede hacerse la herramienta de fratazado o para fratazar sin inconvenientes. Lo va a hacer más lento por el tema de que, como estamos acá en el sitio, el fraguado es más lento. ¿Y el fratacho de plástico no sirve para eso? No, el fratacho plástico está aplicado hacia los revestimientos acrílicos, ¿no? Revestimiento plástico, como se dice, ¿sí? Como este material sirve para hacer texturas, acá lo pueden ver terminado, ¿no es cierto? Con diferentes texturas. El uso de las herramientas de bañinería les va a permitir hacer texturas nuevas de acuerdo a la habilidad que ustedes vayan desarrollando, ¿no? En la aplicación. Pero en general el fratacho plástico no tiene aplicación en estos casos. Claro, vamos a hacer eso. Sí, exacto. Tengo una pregunta, más allá del espesor, o mejor dicho, a partir del espesor, ¿mantiene la propiedad térmica? La propiedad térmica es propia del material, claro. El espesor del material, del revoque térmico, va a depender de la necesidad de aislación que tengamos de acuerdo a la zona climática y al tipo de muro con el que hemos construido. Hay un cálculo que lo podemos desarrollar para ver cuál es el espesor necesario de acuerdo a mayor aislación tenemos, claro. Hay un teléfono que se lee. Ustedes van a tener un mapa en la revista esta que les vamos a dar. Ustedes tienen que ubicar dónde está la construcción. Le puedo decir que te llamen a vos, ¿no? Sí. Por YouTube, puede decir por YouTube. Y él le dice, de acuerdo a la ubicación geográfica, qué espesor de revoque le tienen que dar para obtener un determinado lambda de aislación térmica. O sea, no es que ustedes dicen 1,5 centímetros, 3 centímetros. De acuerdo a las zonas, él le va a decir exactamente. Hay un instituto en La Plata. ¿Sí puede acceder a esa tabla para
de suficiente está la tabla. Esa ahí tabla, para entonces, calcular el espesor, digo, no, sí, se va a la Universidad de La Plata, que hay un departamento de justamente de este tema, porque nosotros estamos conectando. La reunión de hoy en realidad se iba a hacer con, iba a ser una presentación de la Universidad de La Plata, iba a hablar Norberto y iba a hablar otro ingeniero más. Al final después se cambió, porque digamos, no nos alcanzó el tiempo para hacer y no había espacio tampoco para hacer este tipo de charlas. Pero ustedes cuando tienen que hacer un revoque térmico, él igual lo va a explicar bien, ustedes tienen que ubicar en qué situación estamos. No es lo mismo hacer una casa acá en Buenos Aires que hacerla en Neuquén, que hacerla en el norte. O sea, cada lugar tiene una determinada especificidad. Esa especificidad surge de un cálculo que se hace. Y ese cálculo lo hace Norberto. Es justamente más en relación a los espesores de material de aislación térmica que necesitamos, ¿sí? Bueno, aquí estamos con fratasado entonces, ¿sí? ¿Le pasás el fieltro? ¿Sí? Así como está. Escurrirlo bien, escurrirlo bien. Entonces, volviendo al tema del revoque blanco o con cemento blanco monocapa, las operaciones de albañilería son las que estamos mostrando. El extendido, el fratasado, ¿sí? Y de acuerdo a las herramientas de terminación, vamos a lograr las texturas que queremos. Entonces, el fieltro... Perdón, ¿cómo? ¿Se puede llanear? Claro, sí. Lo puede ver acá en el material endurecido y ahora lo vamos a probar también. Entonces, si nos piden terminación tipo enlucido, con el fieltro, ¿no es cierto? Terminamos haciendo la terminación enlucida. El fratacho lo empareja y luego le pasamos el fieltro. O bien, si la terminación que nos piden es un fratasado rústico, con el mismo fratacho va dejando las rayas que nos deja el material y uno va haciendo la terminación de fratasado rústica, que es muy pedida para construcciones así de countries o construcciones nuevas, con revoques de color. Sí, afuera o interiores. Muchas veces decimos el fieltro nos sirve para corregir el trabajo que estamos haciendo mal. ¿Vieron? Como se vuelve a humectar la superficie, nos permite mirar, alejándonos de la superficie, mirar lo que estamos haciendo y lo que está desparejo, le pasamos fieltro y lo corregimos. ¿Sí? Las mismas operaciones las vamos a hacer sobre el revoque térmico, porque, como les digo, el revoque térmico es la misma base del monocapa blanco con el cambio de arenas volcánicas o arenas livianas que nos permiten darle aislación térmica. ¿Sí? ¿Le falta todavía una capa de aislante térmico? Es este otro material que recién se lo mostraba, ya está mezclado para preparar, para aplicar. No, damos vuelta al muro y colocamos del otro lado. Este es un revoque. Sí, ahora comenzamos con la parte térmica. Ahora viene el otro revoque, ¿Qué es el térmico? que es el térmico. Este es 4 en 1. Entonces, si entendieron, Ahora mismo... si entendieron este material, ¿no es cierto? Si lo entendieron cómo es la aplicación, Tengo una consulta. vemos el térmico. Acá vamos a usar bulines o fajas. Lo que no veo que intervenga en la regla para mantener el plano. No, sí, en superficie más grande lo va a arreglar como es la operación. Claro. Cuando usted trabaja con las máquinas revocadoras, ¿no es cierto? Que hace todo el muro, luego comienza con la regla para ir emparejando y fratasando, ¿no es cierto? Claro. Este es posterior, claro. Si le pasás la llana metálica para hacer un estucado, ¿no es cierto? Como se dice. Sobre esta superficie así fresca se puede hacer un estucado, trabajar con espátulas, hacer diferentes texturas, ¿sí? Sí. Si el día de mañana le quiero agregar, no sé, un revestimiento cerámico, ¿puede? Sí, acordate que esto es un revoque. La única diferencia es con cemento blanco en lugar de gris, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, vieron para trabajos de estucado, con la aplicación de la llana metálica, tiene que tener en cuenta que la llana metálica sea de hoja blanda, que facilita el trabajo de alisado, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos desde una terminación rústica a enlucidos o
o estucados. Claro, ahí después pueden ver el material, está bien, después pueden ver el material ya endurecido, ¿no es cierto? Eso lo preparamos el día de ayer, está con 24 horas, para que puedan rayarlo, ver la dureza que tiene la superficie. ¿Sí? Entonces, este muro ya estaría terminado, ¿sí? Están revocando con las aberturas colocadas ustedes. Tienen que estar colocadas las ventanas, puertas, porque la persona está revocando y terminando, ¿sí? Bueno, ahí. Si no nos gusta, ¿qué hacemos, Juan? Si no nos gusta, lo fracasamos de nuevo. No nos gusta lo que hizo Juan y entonces lo va a corregir justamente con el fieltro como para hacer otra textura. Muchas veces, en todos estos materiales de color, ¿no? Revoques de color, es muy difícil que nuestro cliente se decida por qué textura, qué color va a ser la obra, ¿sí? Entonces muchas veces es necesario este trabajo de muestras en obra para lograr la decisión de qué material va a utilizar el cliente, ¿sí? Entonces, si no nos gusta la textura, rápidamente la borramos con el fieltro y volvemos a empezar para hacer la terminación. ¿Sí? ¿Ustedes visitan obra así, por ejemplo, para hacer una demostración así? ¿Cómo? Si hacen visita a la obra para... Sí, es lo que es asistencia técnica o venta técnica es muy necesario en todos estos materiales. Estos productos, obviamente, después que lo vea en obra del cliente. Claro, claro. Sí, es muy necesario, ¿viste?, llevar muestras de colores, porque la decisión de que estás terminando con un color ya es inmediata, ¿no es cierto? No es que después voy a pintar y cambiar el color. No, acá ya quedó terminado. Por supuesto, si el color no les gusta, se cansaron con los años, lo que pueden hacer es revocar de nuevo encima con otro color, ¿sí?, para cambiarle el color, o bien pintarlo si quieren. ¿Sobre una superficie allaneada agarra igual el material? Sí, totalmente. A pesar de que esté liso. De estar así estucada, sí. Sí, si no tiene, digamos, productos que estén sellando los poros, se adhiere, claro. Pues muchas veces estas texturas se hacen en los pisos, ¿sí? Podemos resolver, con estos materiales térmicos, podemos resolver los bordes de piscinas, ¿sí? Hacer todo alrededor de la pileta, de la piscina, el material fracasado equivalente a una loseta térmica. ¿En un ¿Sí? piso interior de un baño, por ejemplo? Lo mismo, claro. Sí. ¿Es el mismo material? El mismo material. En todos los ambientes va. Sí. Funciona todo. ¿Cómo? Todo lo que es la funciona todo. Es un revoque, claro, un revoque, como muchas veces una vuelta un ingeniero me decía, y Norberto dice, ¿qué recomendás entonces? ¿Pintarlo o revocarlo con color? Y yo le decía, en función del uso de... Cada cuánto pinta, ¿no es cierto? Y cada cuánto revoca, es la respuesta, ¿sí? Muy bien. Después hay pisos, nosotros hoy tampoco lo vamos a presentar. De la misma, o sea que lo fabrican ellos, es lo hacemos nosotros, es nuestra. Se llama piso top. Si hay que trabajar, terminar, por eso después se puede pulir y queda brillante como si fuese un piso encerado. Entonces, si les parece bien, damos vuelta al muro y aplicamos el revoque térmico, ¿sí? ¿Pasó algo? No. Roberto, un pequeño detalle que no sé si lo mencionaste. Cuando vos preparas el revoque, ¿lo tenés que dejar descansar un ratito o lo aplicás directamente? Cierto, como dices, Santiago me recuerda, yo les comenté que estos revoques formulados contienen toda una serie de aditivos químicos, ¿no es cierto?, en las fórmulas. Más todavía en el revoque térmico, donde intervienen polímeros en polvo, que le dan más resistencia al material sin poner cemento. Entonces, cuando uno hace la mezcla, lo que se recomienda es dejar en la mezcladora unos 10 minutos antes de comenzar a trabajar, para que de esa manera los aditivos desarrollen las propiedades, ¿sí? En particular, este que va a contener polímeros. A ver. ¿Sí? No, es cemento blanco, cemento Portland blanco. No, en este caso no usamos cementos aluminosos. No.
el caso de los medios No, utilizan cemento. así como está, sí. Las carpetas esas brillantes. No, yo creo que no, porque viste que demoró mucho del otro lado. Dale con fuerza nomás. Con un agitador, no se acelera la... Con los taladros, viste, y hélices. 10 minutos de espera para el material. Sí, siempre conviene dejarlo 10 minutos y van a notar que se vuelve más plástico el material, ¿no? Para trabajarlo y desarrolla las propiedades de la parte de químicos, ¿no? Fíjense, acá empezamos entonces con el revoque 5C de aislación térmica. La bolsita, ¿dónde está? Pásala para adelante. Donde el material sirve tanto para hacer revoques, muros, ¿no es cierto?, con aislación térmica o para hacer solucionar la parte de carpetas con aislación térmica. Como recién les decía, el otro material puede ser aplicado en pisos, ¿sí? Y van a ver las operaciones son las mismas que utilizamos para el revoque de cemento blanco. El material está hecho en base a cemento blanco y lo que cambiamos es la arena blanca. En lugar de usar arenas de mármol, utilizamos arenas de baja densidad que son de origen volcánico. Y son también de colores claros, de colores gris o gris rosado, blanco o blanco rosado. Por eso tiene una cierta tonalidad rosada estando fresco el material. Importante, si lo utilizan para carpeta, que van a poner calefacción, cable, pueden hacer toda la base del cajón para que el calor no se disipe con este revoque. Entonces mantiene todo el calor que ustedes le están dando en la calefacción hacia arriba. Para hacer los térmicos y para aquellos pisos que ustedes tengan que poner calefacción como los apartamentos. Acá entonces, recuerden, el procedimiento es siempre humedecer las paredes, ¿no es cierto? En esta vez no lo hacemos para acelerar el fraguado, el tirado del material, ¿sí? Pero el procedimiento también es igual que el revoque, va a ir chicoteando, fratazando para terminarlo. Les decía, el material de aislación térmica son pocos los laboratorios de acá de Argentina que miden las propiedades, como decíamos, de conductividad térmica o transmitancia, son pocos los laboratorios que miden estas propiedades. En este caso de nuestro material lo pasamos por INTI Construcciones, donde se midieron los valores de conductividad térmica. Estos materiales están regulados bajo normas de especificaciones. Nosotros nos manejamos con normas DIN o normas europeas para el rango de conductividad térmica, propiedades de resistencia, impermeabilidad. ¿Qué otra cosa? No, eso, o sea, cantidad de agua de mezcla, consistencia, resistencia. Todo eso estamos siguiendo la normativa de norma europea y norma DIN. DIN, las normas alemanas son, claro, sí. Este material tiene el lambda 0,21. En materiales de aislación térmica, ¿no es cierto?, hay un rango que va de 0,04 de conductividad térmica hasta 0,29, ¿sí? Según las normas europeas. En nuestro caso llegamos a un material de 0,21, entre 0,21 y 0,19 está nuestra conductividad térmica. Se trabaja como revoque monocapa de color, porque está hecho en base a cemento blanco. Y como recién comentamos, el espesor mínimo es de 1 centímetro, 1,5 centímetros por capa, que es cada vez que se aplica. Y el espesor final nos va a indicar el cálculo de aislación térmica del muro con que está construido la vivienda. Entonces, cuando pasamos al tema de construcción con aislación térmica, comenzamos desde la etapa de proyecto, en seleccionar los materiales con los que vamos a construir. Con qué materiales vamos a hacer el muro, para usar materiales que tengan mejor aislación térmica, ¿sí? Que es el caso de ladrillos cerámicos, ladrillos huecos, ¿sí? O ladrillos de bloque liviano. De esa manera vamos a obtener más eficiencia en la aislación térmica de la vivienda. Todo esto, digamos, de utilizar materiales de aislación térmica para nuestro país es, si bien se conoce de hace mucho tiempo, las reglamentaciones son de los años 90,
aún no están aplicadas, ¿sí? Son muy pocas ciudades del país que tienen en forma obligatoria la aplicación de normas de aislación térmica en la construcción. Mientras que todos nuestros países vecinos ya lo están aplicando, ya en forma obligatoria, ¿sí? Cuando se aprueba un proyecto, por ejemplo en Chile, que nos toca por el tema que exportamos, cuando se aprueba un proyecto de construcción, tiene que estar aprobado también con qué material de aislación van a hacer la construcción del edificio o de la vivienda. Si no, el proyecto no es aprobado. Mientras que nosotros estamos muy incipientemente, en nuestro país esto está apareciendo muy incipientemente. Por eso nos interesa que se conozca, que comiencen a manejar estos términos de aislación térmica, a conocer materiales, porque contribuye justamente a lo que decimos de sustentabilidad en la vivienda. Logramos que de esa manera nuestros consumos se reduzcan en energía eléctrica para aire acondicionado o en el consumo de gas como combustible para calefacción, ¿sí? El objetivo es ese, reducir los consumos de energía eléctrica o combustible. Que en el caso de... Esto tiene que ver con esta movida que se llama etiquetado verde, que creo que está desarrollando Santa Fe, ¿no? Más o menos, claro, porque el etiquetado verde, bueno, sí, por un lado es eso, la construcción, digamos, con aislación térmica. Por otro lado, utilizar materiales que sean regionales, materiales locales, ¿sí? Todo eso va dando puntaje en el etiquetado, ¿no? En la construcción sustentable. En el caso, sí, de la construcción, ¿no es cierto? Las normas conducen al etiquetado verde de la vivienda, ¿sí? Cumpliendo todos los requisitos. Toda esta corriente, digamos, de sustentabilidad y ahorro energético, toda esta corriente de sustentabilidad y ahorro energético se origina en Europa, que hoy nos damos cuenta a través de esta guerra que está sucediendo con los problemas de energía que tiene Europa, ¿no es cierto? Que tienen los alemanes en particular en la provisión de gas natural. Todos estos revoques premezclados y aislación térmica surgen de Alemania, por eso tomamos las normas DIN como referencia, las normas alemanas de construcción. Y justamente para ellos la energía es cara, ¿sí? Y la mano de obra de construcción también es muy cara en Europa. Por eso todos estos materiales de revoques monocapa, el uso de cemento blanco en los morteros, en los estucos, como dicen los españoles, está muy desarrollado justamente porque les ahorra el costo por metro cuadrado, como decíamos por ahí, cuál es el valor, cuánto vale el material. Permite que la construcción se pueda hacer, la terminación de obra se hace en la mitad de tiempo que usando materiales tradicionales, ¿sí? Para darse idea de cómo es el ahorro de usar estos materiales. Y entonces a estos materiales de base de cemento blanco le estamos agregando la propiedad de aislación térmica, ¿sí? Justamente es la corriente europea que se difundió el uso obligatorio en Europa de estos materiales térmicos, está todo muy normalizado. Se traspasó a Asia, ¿no es cierto? Los países asiáticos utilizan aislación térmica en forma obligada, porque todo esto que nos permite a nosotros gastar menos en luz y en gas, ¿no es cierto? Para el país significa menor generación de energía, ¿no es cierto? Y menor consumo de combustibles, que es lo caro para los países, ¿no es cierto? Entonces, eso viene de Europa, Asia, y bueno, ya nuestros países limítrofes están Brasil, Bolivia, Chile, todos están con reglamentos de aislación térmica en la construcción. Para Argentina es muy incipiente porque, como les decía, los reglamentos son de los años 90, ¿sí? Y ahora que los estamos llevando a la aplicación, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que son reglamentos que no están muy de acuerdo con la realidad de la construcción, ¿sí? En cuanto a cálculo de espesores que decíamos recién, ¿no es cierto?, las transmitancias térmicas máximas, se dice, que corresponde a esta zonificación del país, nos estamos dando cuenta ahora que no estamos bien separados geográficamente, no está bien determinado eso. Y cuando miramos otros países vemos que sucedió lo mismo. Con las primeras reglamentaciones surgen luego las modificaciones que se ajustan a la realidad que vive la construcción. Ahora, discúlpame. Sí. Tenemos las normas, hay varias de las normas CIRAM Las normas CIRAM, que hacen referencia a este tema. sí, son del año 96. Hay algunas, algunas a partir del 2000, en donde se hacen algunas aclaraciones en cuanto a cálculo de hidrófugo, hidrófugo, en cuanto también al cálculo de transmitancia térmica. Bueno,
Claro, justamente lo que vemos bueno, en el caso de Chile estamos presentes por la exportación. Ellos están ahora por la tercera modificación de su norma en aislación térmica, porque se dan cuenta que la realidad no coincide con las especificaciones que ellos están dando en los materiales. Los valores del mapa bioclimático Sí. están dados también por la norma IRAN y en cuanto a... Claro, fíjate, el caso nuestro de San Juan, en esa zonificación climática, nos pone como que estamos a 3.600 metros y nuestra ciudad está a 800 metros. No estamos en zona de cordillera, sino que estamos en zona de precordillera, que climáticamente son bien diferentes, ¿no es cierto? Un detalle que voy a decir, que no lo voy a decir, lo voy a decir yo. Acá el tema de los revoques térmicos en Argentina no es nuevo. Lo que es nuevo es que ahora se hacen bien. Porque todos los revoques térmicos que ustedes conocen contra el alcohol, que se lo comen las hormigas, esos revoques térmicos que andan en el mercado, no funcionan. Porque no tienen adherencia, generan una serie de problemas en la decisión. Acá se bastardeó mucho el revoque térmico. O sea, se hacía algo barato, pero no se hacía algo que cumpla con las normas. Este es un producto único, que cumple con todas las normas, incluso aceptado por el INTI. Es el primer producto que tiene estas características. Porque no es que no había, entre comillas, productos que no servían, que no es lo mismo. Este es un producto de excelente calidad. Una preguntita, con respecto a que se puede hacer también carpeta, ¿no? Claro. Se puede hacer carpeta, ¿no? La superficie necesita una junta de dilatación a partir de cierta cantidad de metros. Como siempre, sí. Como siempre uno debe dejar juntas estructurales, ¿no es cierto? Y tiene que respetar eso. ¿Y en pared? Y en muros lo mismo, si estamos revocando sobre estructuras hay que dejar juntas, claro. ¿Hay alguna recomendación para tantos metros? Y no, normalmente son 5 metros, no más que eso, 5 o 6 metros tiene que dejar juntas, ¿no? Por las estructuras. Entonces el arquitecto es donde hace las buñas para disimular las juntas, ¿no es cierto? Hace su dibujo de buñas y va disimulando las juntas. Es muy importante eso. La mezcla para carpeta también es más acuosa, no está medio duro. No, fíjense el material cómo resulta. No, fíjate que la trabajabilidad va a ser la misma, ¿no es cierto? Se puede agregar más agua que está indicado. Tiene que ser la cantidad de agua que se indica que son en este rebuque. ¿Cuánto es? En estos materiales, la bolsa, fíjense que es de 20 kilos, es más liviana, ¿no es cierto?, que el revoque de cemento blanco tradicional, y lleva entre 6 litros y 7 litros de agua por bolsa, ¿sí? Tenemos materiales, la arena que utilizamos es muy absorbente, es de baja densidad, pero absorbe más agua. Entonces nos obliga a incorporar un poco más de agua para la trabajabilidad, ¿no es cierto? O sea que hay que preparar toda la bolsa. No, lo mismo, puede preparar por la mitad. En obra, ¿no es cierto? Preparan en las mezcladoras, cargan 4 bolsas o en bateas, ¿viste? De tambores, bateas, van preparando ahí y van aplicando material. No se tienen que confundir, hay una bolsa que pesa 20 kilos, la primera que presentó, la que es 4 25 kilos, claro. Y esta que es más grande, pesa 20. Claro, tengan en cuenta la baja densidad, ¿sí? Como les decía entonces, del material lo hicimos caracterizar por INTI, cumpliendo las normas alemanas de conductividad térmica, resistencia. Y bueno, como decía Santiago, los otros materiales que hay en plaza de aislación térmica, ¿no es cierto?, se fabrican acá en Buenos Aires, donde no disponemos de granulados volcánicos, disponemos de leca, por ejemplo, como arcilla expandida. Sería una materia prima para hacer estos revoques, ¿no?, acá. Entonces, acá se fabrican utilizando las esferas de telgopor, las bolitas de telgopor de poliestireno expandido, ¿sí? Y bueno, resulta un revoque, el poliestireno expandido es el mejor aislante térmico, ¿sí? Y bueno, resulta un revoque justamente de una muy baja conductividad térmica, ¿sí? Mejor o, digamos, más aislante que este material, pero en cuanto a resistencia es un revoque sumamente blando, tal que si uno pone un clavo en el revoque, lo traspasa, ¿no es cierto?, y puede hacer un agujero muy grande
necesita un sistema que proteja ese revoque de aislación térmica, que es una malla de fibra de vidrio, una masa niveladora, para llegar a tener un espesor de revoque térmico adecuado, digamos, para hacer después la terminación, ¿sí? La propuesta que nosotros llevamos adelante, como estamos trabajando del lado oeste, disponemos de granulado volcánico, de material liviano, se está utilizando en forma de granel esos materiales en la zona para construcción. Entonces, siguiendo el concepto de revoques de cemento blanco monocapas, ¿sí?, desarrollamos este tipo de material que va a tener aislación térmica con la resistencia de un equivalente a un revoque grueso. Esa es la diferencia respecto a otros materiales, ¿sí? La baja densidad la tiene, que nos da la aislación térmica. En cuanto a resistencia, con el uso de estos polímeros en polvo que le comentaba de los aditivos, ¿no es cierto?, nos permite hacer un revoque con una resistencia equivalente a la de los revoques gruesos, ¿sí? Y de esa manera llegamos a un material que va a ser de terminación, porque va a ser de color claro o puede tener el color incorporado, ¿sí? Y con las herramientas de albañilería vamos a hacerle las diferentes texturas de terminación, ¿sí? Entonces volvemos al concepto de revoques monocapa, en este caso con la propiedad 5, que es la aislación térmica. Como propiedad también consecuente de aislación térmica es la aislación acústica. También pasa a tener cierta aislación acústica. Al ser un material liviano, ¿sí?, nos va a dar aislación acústica entre un piso y otro o en los mismos muros. Entonces ahí lo vimos ya extendido. El material, como recordando, tiene hidrófugo incorporado, ¿sí? Entonces no hace falta hacerle el azotado hidrófugo. Repele el agua de lluvia. Respecto a los colorantes, ¿qué tipo de colorantes? Lo había comentado. Los pigmentos que utilizamos son pigmentos inorgánicos que resisten el ultravioleta del sol. Son óxidos de hierro, ferrites, como dicen así comúnmente. Son ferrites o son óxidos, ¿sí? No son orgánicos. Y todo, negro, amarillo, rojo, ¿no es cierto?, son óxidos de hierro. Les decía, el verde es un óxido de cromo, el azul es azul de cobalto y el blanco es el color natural. Que a una vuelta me dijeron, Norberto, el que no tiene color, me decían. Yo digo, nuestro revoque no es transparente. No, el blanco, decía, es blanco, el blanco, ¿sí? Bien, entonces tenemos el material extendido. Quedaría entonces, si se puede fratazar, pasarlo al fratazado. Sí, siempre como es el concepto de revoque monocapa, el material está con la capa de hidrófugo incorporada, ¿no es cierto? ¿Y hay un material de ustedes que no tiene hidrófugo? Y no, todo lo que es premezclado, ¿no es cierto?, así de cemento, nuestro concepto es que esté hidrofugado, claro. Justamente para asegurar la durabilidad de los revoques, ¿no es cierto? Una consulta, cuando uno le da color, ¿hay alguna saturación para los óxidos que utilizan? Es cierto, sí. Los colores o los pigmentos, ¿no es cierto?, para dar color tienen un límite que desarrolla color. En general, ¿Está indicado eso? Y en general es un 3%. Los que fabrican pigmentos dicen más, te dicen 8%, 10%. Nosotros que utilizamos los pigmentos decimos, y hasta el 3, 4% no da más color, digamos, ¿no? Pero el que fabrica pigmentos te dice, ponga más cantidad que pueda. No, pero si te pasas por ahí, podría tener algún inconveniente En el material, no, en absoluto, no. Solamente que estás poniendo mucho más pigmento y no hay más color, claro. Lo que sí te permite combinar mezcla de pigmentos para hacer colores nuevos. Una pregunta, hoy, ¿te acuerdas cuando charlamos? Me mencionaste algo que me parece que está bueno, que no tenían cromo 6 y algunos otros... Eso, retomando, cierto, me haces acordar como tenemos personas de la parte de higiene y seguridad, ¿no es cierto? Me olvidé de comentarles en el tema de los cementos blancos, los cementos Portland, perdón, lo estoy tapando, Juan. En los cementos Portland, los cementos blancos, otra diferencia respecto a los cementos grises, es que no contienen cromo, donde por normas europeas el cromo es un elemento muy contaminante, el cromo 6 es un elemento muy contaminante. Entonces, los cementos blancos que traemos, ¿no es cierto?, son libres de cromo. El cromo 6 produce la cromatosis en las personas, una irritación de la piel causa.
que por un lado es por el álcali que tiene el cemento, pero más que nada es por la presencia de cromo 6 en los cementos. Todavía en las normas argentinas no tenemos reglamentado la cantidad de cromo 6 que tienen los cementos. Y fíjense que el cromo 6 sale de los combustibles pesados, ¿sí? Y bueno, nuestras cementeras, como parte de la ecología, parte de los combustibles que utilizan son desechos de combustibles, ¿no es cierto?, en los hornos de clínker. Y es probable que estén aumentando el contenido de cromo 6 en los cementos Portland. Es un tema para Argentina que todavía no está reglamentado y que dentro de poco tiempo debería comenzar a revisarse eso, ¿no?, en los cementos Portland. Pero los cementos blancos decimos no producimos irritación de la piel, decimos nosotros, ¿no?, por cromo. Bueno, sí, lo que exportamos a Chile, toda la construcción, como decía el señor, por el tema sísmico, ¿no es cierto? En Chile, las construcciones de hormigón. Hay muy poca mampostería, ¿viste?, de ladrillo. Son edificios de 30 pisos, 35 pisos de hormigón, donde la terminación es todo, es todo revoque blanco, ¿no?, que el color que más les gusta en las playas es blanco. Sobre el hormigón, claro, sí, directamente. Pues decimos, utilicen puente de adherencia, recomendamos, porque es hormigón. ¿Tiene hormigón a la vista también? Todo, sí. Lo que sí hacen mucho es, tienen muy en cuenta en hormigones la limpieza de los desencofrantes. ¿Sí? Muchas veces tuvimos reclamos y cuando íbamos a ver era que aún tenían desencofrante las losas, porque se nota el brillo, ¿viste?, de la superficie, y era que no habían limpiado desencofrantes. Pero lo pueden aplicar muy bien sobre hormigones, sin ningún... Y nosotros recomendamos, póngale un ligante a la mezcla, decimos un puente de adherencia sobre el hormigón, pero adhiere muy bien realmente. Tenemos videos hechos en obra donde se cuestionaba esto, que al día siguiente decimos, bueno, vayamos ahora al día siguiente a ver cómo está el material endurecido, ¿no es cierto? Y en el video mostramos cómo se golpea con una barreta. Golpeamos el revoque blanco para despegarlo del hormigón. Nosotros hacíamos eso y viene el ingeniero de obra, ¿qué están haciendo? Y estamos viendo lo que cuestionaban ustedes, que no se pegaba. Y agarró el ingeniero también, golpea con la barreta en el video y realmente salen los pedazos, es muy difícil despegarlo, ¿no?, sin puente de adherencia. ¿Y el tema del cielo raso no? Sí, totalmente. Claro, en Chile comenzaron a hacer la parte exterior de los edificios, ¿no?, todo blanco. Se dieron cuenta que podían hacer los balcones, también todo blanco. ¿Viste? Sobre todo el balcón. Y después se dieron cuenta que podían meterse en los pasillos para hacer, ¿viste?, cielo rasos, muros, porque después las divisiones de los departamentos son de placas de yeso, placas de cemento. Entonces los edificios son blancos por fuera y por dentro, ¿no? Sí, les gusta todo blanco, como son zonas de playa. Luego ya en Santiago ya son más de algunos colores, ¿no es cierto? De hecho, como les comentaba muchas veces, en Viña del Mar nos pidieron un revoque negro, decían. Yo decía, no, nos vas a traer un reclamo por hacerte el color negro en el revoque. No, pero el diseño era así, eran casas de $500.000, blancas, pero un sector del frente de la casa era negra. Digo, se te va a manchar todo por la lluvia, pero lo piden negro. Bueno, le pusimos, como decimos, más pigmento, ¿no es cierto?, para que resulte negro, y lo enviamos. Bueno, nos llaman de allá, porque aplicaron mientras estaba lloviendo, se manchó todo. Entonces recurrimos a las pinturas igualadoras. Una pintura igualadora de color negro dejó la casa impecable, ¿no es cierto? Una cosa que quiero comentar, ¿sí?, que estos revoques se aplican en el interior y en el exterior. Sí. Mayor aireación térmica. Eso, el ladrillo hueco la tiene, creo que 0,9 de aireación térmica. El 41, 0,41. 0,41, perdón. Más lo que usted le agrega de los 2 o 3 centímetros en el exterior, más lo que después agregan del interior. O sea que tienen ahí 5 centímetros de espesor con el ladrillo y ahí le queda la pared terminada. Cualquier cosa lo borras, eso. Entonces, en la aislación térmica, como dice Santiago, debemos tener en cuenta los cálculos de espesores. Debemos tener en cuenta que este espesor nos indica de aislación térmica que tenemos que hacer. Y ese espesor de aislación térmica lo distribuimos entre la parte interior y la parte exterior. ¿Sí? Tanto por fuera como por dentro podemos aplicar este material. De esa manera, el mínimo es 1 centímetro que decimos de aplique de material. Con menos espesor no funciona como monocapa en ese caso, ¿sí?, por la presión hidrófuga y resistencia. Pero, como decíamos recién, se selecciona con qué material se va a hacer el muro, para seleccionar materiales aislantes,
se ve la zona geográfica del país, cómo es la construcción, y de esa manera se puede determinar los espesores necesarios de revoque térmico. Los cementos por abajo de 5 grados sabemos que no endurecen, ¿sí? Nos pasa. Y por arriba de 35 grados o 30 grados el endurecimiento es muy rápido, ¿sí? Entonces hay que trabajar con mucho aditivo, pero ese es el rango igual que una mezcla convencional, entre 5 y 35. No, en ese sentido es un cemento Portland, claro. Comentamos recién sobre el tema de uso de medias sombras, protecciones por el viento o el sol, ¿no? Claro. Le quiero hacer un comentario. ¿Sí? Nos quedan 10 minutos. Norberto, le vamos a dejar los datos de él. Nosotros estamos acá por los aires. Le vamos a dejar los datos nuestros. Cualquier duda nos llaman por teléfono. Le vamos a dejar una revista que tiene las características de los productos que nosotros vamos a presentar en distintas áreas, en distintos momentos. Estos son algunos de los productos de las charlas que vamos a presentar. Si tienen preguntas, háganlas por WhatsApp, porque no tenemos mucho tiempo. Me gustaría que vea esto cómo queda terminado. Sí, que puedan tocar el material, es importante, lo vamos a dejar para que lo... Les queremos agradecer primero a la Fundación de la UOCRA, a Victoria, a todos ustedes que me llenan de orgullo, que además de trabajar se están conectando para instruirse. A todos, veo un montón de mujeres, chicas, con ganas de aprender. Antes, en mi época esto no se veía tanto, no se veía directamente. Hemos traído un buen producto, esperamos que lo aprovechen y les voy a pedir un aplauso para los que estuvieron trabajando. Personas que conocen en el país de lo que está hablando, que es un estudioso y con una gran experiencia sobre el tema y que nosotros estamos muy orgullosos de que esté acá hablando con nosotros. Muchas gracias. Sí, pregunta, 6 minutos, unos minutos más. ¿El precio de la bolsa cuánto sale bajo? El mejor precio de la cuadra, creo. No es importante. No, después precios y cálculos. Ustedes tienen que hacer una obra. De entrada, para arrancar, le damos una mano. Un estudio comparativo de lo que es un revoque tradicional con esto. Esto ahí, ya está, ya lo tenemos hecho. Lo podemos pasar. Y precio de materiales. Acá en Buenos Aires, teléfono, WhatsApp, lo va a atender Sofía, seguramente que anda por ahí. Pregunten precios, pregunten costos, pregunten todas las dudas que tengan, pregunten. El que sabe de materiales es él. Nosotros ayudamos a desarrollar este producto. Bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias por la atención. Muy bien. Bueno, en principio acá con Mauro, en nombre del Instituto UOCRA, el Instituto 33 y el Centro de Formación Profesional número 3, le agradecemos, Norberto, muchísimo por la calidez, por la cuestión transversal, que me parece que es lo más importante, que por lo menos muchos de nosotros nos llevamos de la charla, que tiene que ver con cuidar el trabajo que hacemos, con que sea un trabajo sustentable, con que usar productos que le hagan bien a este planeta, que tenemos la obligación de cuidarlo entre todos. Así que eso para nosotros como entidades formadoras es muy importante. Tomando acá un poco la idea de Raúl, que es docente acá de la casa y seguramente de muchos de ustedes también, siempre nos interesa sobre todo convocar actores que nos vengan a contar lo que está pasando en el sector desde el punto de vista de la innovación tecnológica, porque de eso se trata, de que este sector que a veces está muy relacionado con la construcción tradicional y con las cuestiones tradicionales, digo, que también sepamos, quienes están en proceso de formación, que la innovación está llegando desde distintos lugares, a través de productos, de técnicas nuevas, entonces por eso nos interesa que participen. Quizás algún estudiante dijo, pero yo qué tengo que ver, estoy estudiando seguridad y higiene, ¿qué tengo que ver yo con los revoques, con las carpetas? Digo, todo hace a esta perspectiva de que sea el sector de la construcción un sector sustentable y que utilice técnicas y
materiales que apunten a eso, porque ese es un paradigma del cual todos los que estamos acá estudiando, no importa qué carrera, qué curso, lo tenemos que tener como bandera. Como bandera, eso es lo que también persigue nuestra organización sindical. Así que, por mi parte eso, no sé Mauro, si querés agregar algo más. Saludar a todos, agradecer a todos, alumnos, profes que han venido, a los que les tocaba venir, a los que no les tocaba venir, a los que hicieron el esfuerzo, una vez más por venir a capacitarse y por dar para los de salud y seguridad para que podamos tener mejores condiciones de trabajo. Aquellos que están en el 33, a los alumnos que están en el 33, en esa rama, digamos, de la técnica un poquito superior, aprovechar el momento, sé que lo aprovecharon, hubo preguntas de todos lados. Gracias, Oscar, por las preguntas que acompañan tal vez a algunos que no se animen. Y no perdamos estos momentos. Sé que hoy hablábamos con Viviana y con Patricia. Ver a los alumnos a la noche de cualquier carrera que venga a estudiar con la mochilita, con el frío, con estos días que nos ha tocado bastante, tuvo un esfuerzo, pero obviamente que significan la gana de mejorar. Así que una vez más gracias y nos veremos mañana seguramente. Sí, Gracias. sí, gracias a los Gracias por la invitación. Muy bien.